Buenos días. Hoy es octubre 27 del 2016 y estamos transmitiendo desde Fusagasugá, Colombia. Hacemos estas conferencias de cultura general, cultura universal, haciendo un recorrido por la historia del hombre. Estamos en este momento en el medioevo y hemos pasado por el imperio egipcio, muy grande, unos monumentos estupendos, una música excelente. Y es que pensemos que el arte es la forma de expresarse del ser humano. Desde el arte de las cavernas, que se llamó el arte rupestre, el ser humano ha buscado la forma de comunicarse con los demás. Pasamos por el imperio griego, vimos sus batallas, sus guerras y todo lo que le debemos a los griegos, la filosofía. Recuerde que en Atenas, en la plaza pública, se le denominó la academia en nombre de Acadmo, que era la persona que defendía estos conceptos. Que allí habían unos personajes que se llamaban retóricos, muy cultos. Ellos casi todos lo sabían. Pero Sócrates, por medio de la mayéutica, dijo que eran mentirosos. Y la mayéutica no es otra cosa que el cómo, el cuándo y el por qué. Decimos que los políticos nuestros aquí en Colombia siempre hablan del por qué, pero nunca hablan del cómo y el cuándo. Y así es. Y ahora estamos en el Imperio Romano. Los emperadores fueron terribles. Algunos creían dioses. Ellos eran Dios. Lo que ellos dijeran, eso se hacía. Y hemos recorrido los primeros, haciéndole una reverencia a Augusto. El mes agosto se debe precisamente a Augusto, a la grandeza de Augusto, que fue el primer emperador romano, y ahí nace el Imperio Romano. Y hemos pasado por emperadores terribles, Nerón, Calígula, qué horror. Pero bueno, dejaron historia. Y ahora estamos en uno de los más interesantes de todos, Claudio. Claudio era tartamudo. Y por eso la gente entendía que era tonto, que era bobo. Y además era rengo, cojeaba notablemente. Entonces, no era un atleta, no era un deportista, pero sí era un pensador. Detrás de cada emperador hay una mujer grande. Y en este caso se llama Melissa, que lo acompañó a muchos de sus pensamientos. Hemos visto historias muy lindas, como la historia de Cleopatra, la reina egipcia, que fue traída a Roma por Julio César. La belleza de Cleopatra era impar. Mujeres que pasaron a la historia con una grandeza. Este Julio César paseó sus carruajes, por todo Roma en un desfile, mostrando los presos que ha traído, los detenidos. Pero la historia tiene sus más y sus menos. Estos personajes hicieron el circo romano, que ya vamos a ver.
En un principio en el circo romano se debatían la guardia del emperador y se llamaban gladiadores. Pero más adelante cuando veamos el imperio que pasó a ser cristiano, el cristianismo llegó a Roma con San Pedro. San Pedro tuvo la visión entre los apóstoles allí en Jerusalén. Ellos se preguntaban, ¿y ahora qué hacemos? Al quedarse solos, sin Cristo. Y Pedro fue el único que tuvo la visión. Hay que ir a Roma, a donde los gentiles. En la tradición cristiana nos dice, Pedro, tú eres piedra y sobre ti haré mi iglesia. Entonces, él tuvo esa visión, fue a Roma y sembró allí lo que llamamos el cristianismo. Y esto da la razón de la existencia del Vaticano. El Vaticano existe porque Pedro viajó a Roma. Pero bueno, vamos a hablar hoy de Claudio y de Melissa y de las obras. Y vamos a hablar un poco de la literatura, el arte de amar de Ovidio, un poeta, el primer poeta. Aparecieron poesías anteriores, pero no tan hermosas como estas del arte de amar. Sin embargo, fue criticada. Fue criticada nada menos que por Augusto, porque Augusto era un tanto conservador, un tanto moralista, aunque no había llegado el cristianismo a Roma. Y la moral se deduce del cristianismo. Augusto no estuvo muy de acuerdo, entonces Ovidio escribió varias veces este hermoso poema. Y dijimos ayer, y lo vamos a ver mañana, cómo la Biblia trae un poema hermoso que es el Cantar de los Cantares, escrito por Salomón, erótico, bello. Se piensa que fue dirigido tal vez a la reina de Java, que era su gran amor. Les deseo un buen día, que se diviertan, que la pasen bien, que la gocen. La vida es una sola y es para vivirla. Buen día.